En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 22, Hechos 16, 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en un cepo. Escúchenme bien, veíamos que el pueblo de Israel colgó los instrumentos, dejó de adorar porque estaban pasando un proceso. Pero acá tenemos otra historia que se trata de Pablo y Silas, donde fueron golpeados, azotados con vara. Dice la Biblia que los metieron en una cárcel al fondo. En la cárcel, habla del interior de la cárcel. Y la cárcel, mire, y escúcheme bien, lo que le pasó al apóstol Pablo y a Silas. Los metieron en unas celdas húmedas, sin ventilación, no llegaba la luz del sol, el piso era de tierra y tenían que dormir en el suelo. Y a veces, y ellos solo comían cuando alguien les daba un alimento desde afuera. Y dice la Biblia que les pusieron un cepo. ¿Saben lo que usted es un cepo? Un cepo, bueno, algunos se lo ponían acá atrás, pero acá en el contexto de Pablo, le ponen un cepo en los pies, donde era un pedazo de madera, donde los agarraban en ambos pies, juntamente a veces con las manos. Y eso provocaba un dolor muscular, provocaban calambres, daños en las articulaciones, inflamación en los pies, en los tobillos. El cepo era catalogado como un instrumento de tortura del Imperio Romano. Es decir que Pablo, hermanos míos, estaba pasando un momento muy difícil, algo muy parecido tal vez con lo que pasaba al pueblo de Israel, que quedaron sin templo, sin tierra. Y Pablo ahora está encarcelado con un instrumento de tortura, tirado en el fondo de una cárcel, Pablo y Silas, y más encima azotados por una vara. Entonces Pablo y Silas se miran los dos, golpeados, atribulados, tal vez con frío, con hambre, y se mira Pablo y Silas, y uno le dice al otro: Pablo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y a lo mejor Silas y Pablo podrían haber tomado la misma actitud que el pueblo que colgó sus instrumentos, que dejaron de adorar. Y ¿sabe? Aquí la escena es muy distinta, porque con el dolor, con el frío, con el hambre, estando solos tirados al fondo de una celda, con todos los dolores en los pies, ¿saben lo que empezaron a hacer? Empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios, aún así en el dolor, en la soledad, en el frío, en el hambre, empezaron a adorar a Dios, aún así en esas situaciones. Porque lo que Dios quiere de su pueblo, que en la enfermedad, en la escasez, en el dolor, en la soledad, sigamos adorando a Dios. Van a venir procesos, pastor. Van a venir procesos, pastor. Pero en esos procesos es donde Dios quiere una alabanza del pueblo. No ha sido fácil llegar acá. No ha sido fácil poder estar en una congregación. Hemos pasado momentos difíciles. Sabemos lo que es los golpes que muchas veces da el enemigo. Pero aún así podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, dame fuerza en este día. Y Dios quiere que en vez de que nos quejemos, que saquemos una queja, saquemos una alabanza en medio de la dificultad. El pueblo de Israel colgó sus dones, no quiso seguir adorando, porque no tenían templo, porque no tenían lo que ellos querían. Pero Pablo se miraron y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Cantemos una alabanza, adoremos a Dios.
La pregunta que Dios le hace, iglesia: ¿qué hace usted cuando vienen los golpes difíciles? Cuando le dicen que tiene una enfermedad, cuando lo echan del trabajo, cuando no tiene fuerza. ¿Qué hace ahí? Lo que Dios quiere es que ahí, en ese momento más difícil, es donde usted adore a Dios. Donde más tiene que estar en la iglesia es en los momentos más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios se glorifica y Dios se hace más fuerte en medio de la tribulación, en medio del problema. Dios se hace más presente. En una oportunidad me tocó pasar un proceso económico muy difícil, muy difícil. No tenía nada en la despensa, no tenía mercadería. Estaba complicado económicamente, ha sido uno de mis momentos más difíciles. Y yo miraba y no tenía ni siquiera, yo decía, ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? ¿Qué vamos a cocinar si no tenemos nada en la despensa? Pero aún así, ahí, en medio de esa escasez, hermanos, adoramos a Dios. Y le dimos gracias a Dios. Porque hay gente que a veces está peor que nosotros. Le quiero decir algo, yo he estado monitoreando lo que está pasando en Haití. En el país de Haití, es un país que está muy mal, está terrible. Está muy mal, hay hermanos allá que la están pasando mal. Es un pueblo sin ley. Y a veces estamos acá y mire cómo nos tiene el Señor. Con 3 tortas. Y cada vez que vamos ahí a los aniversarios, los hermanos le hacen una rica comida. Y yo que lo disfruto tanto eso, hermano. Ustedes son los que hacen el mejor pollo de Chile. Es una bendición. Queda tan rico, hermano, muy rico. Pero así nos tiene el Señor, mire, bendecido. Y sabe, yo aún así, en el proceso más difícil económico, yo adoré a Dios, le dije, gracias Señor. Gracias porque tengo un techo donde dormir. Gracias porque tengo una cama. Y te adoro aún así en la dificultad. Porque Dios es bueno. ¿Sabe? Y yo decía, ¿por qué estoy pasando eso? ¿Y sabe lo que el Señor me hablaba? Dios me hizo pasar ese proceso porque Él se quería glorificar. Y Él quería mostrar su misericordia hacia mi vida. Al otro día yo estaba enfermo. Tenía esta enfermedad del COVID. Y estaba muy mal. Y andaba caminando así, parecía un anciano, hermano, así. Y caminaba así. Y un día, al otro día, siento en la puerta. ¡Aló! Y yo, oh Señor, voy así, apenas, enfermo, apenas podía respirar. Abro la puerta. Y más encima estaba enfermo y pasando necesidad económica, imagínense. Y voy afuera, abro la puerta y me dice, este es el 11012, sí varón, permiso. Y empieza a tirar mercadería para adentro, bolsas con mercadería. Y yo mirando, yo este varón se equivocó de casa, yo no he pedido nada. ¿Cómo es eso? Y yo le decía, varón, espérate, no es, a lo mejor no está en la casa. A ver, me dice, sí, 11012, Santa Graciela, sí. Tome, varón. Y empezó, yo miraba las cajas y miraba la mercadería. Y me dice, eso es todo. ¿Y quién lo mandó? No sé, me dijo. Se lo mandaron. Dios se glorificó ahí en mi necesidad. Ese es nuestro Dios. Pero sabe, para que usted vea la gloria de Dios, tiene que adorar en medio de la dificultad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo se puso a cantar en el dolor, en la soledad, en el hambre, ellos empezaron a cantar. ¿Y saben lo que pasó? Las puertas de la cárcel se abrieron. Hubo un terremoto, se movió todo y las puertas se empezaron a abrir. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo de Dios adora, las puertas se abren. Cuando
Cuando un hijo de Dios es agradecido, las puertas se abren. Dios se glorifica en tu familia mientras tú saques una adoración a Dios. Bendito Dios para siempre. Dios es bueno, hermano. Las puertas se abrieron. ¿Saben lo que pasó? Dicen los historiadores que estaba el carcelero, ¿se recuerda? Y el carcelero miró y dijo: voy a tener que matarme, los presos se van a arrancar todos. Dice la historia, hermanos míos, dice la historia que al lado de la cárcel donde estaba Pablo y Silas vivía la familia del carcelero. Y dice la historia que la familia del carcelero se convirtió todo a Cristo, todos recibieron a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque escucharon a dos locos cantando en medio del dolor, de la soledad y del hambre. Y la familia decía: ¿cómo estos son los únicos que cantan? Porque los demás que han venido a esa cárcel, lo único que hacen es lamentarse, quejarse y gritar de dolores. Pero Pablo y Silas están cantando. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo puede ser? Y la familia del carcelero decían: yo quiero conocer a ese Jesús que da alegría en medio de la dificultad. Entonces lo que Dios quiere del pueblo, hermanos míos, es que nosotros adoremos a Dios en medio de los problemas. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo va a mirar a usted y va a decir: oh, pero ¿cómo es eso? Si este varón está con una enfermedad, y si esta hermana está pasando necesidad, ¿cómo que ríe? ¿Por qué ríe? ¿Por qué está feliz? Entonces ellos van a decir: oh, quiero conocer a ese Dios, quiero conocer a ese Jesús que nos hace tan felices. ¿Cuántos de aquí son agradecidos de Dios? Vamos a seguir pasando dificultades, problemas, procesos difíciles, pero tienen que tener claro una cosa: que los problemas y todo lo que podamos estar pasando no es porque Dios nos quiera tratar mal, no, es porque Dios se quiere glorificar, es porque Dios va a orar una sanidad, es porque Dios te va a estabilizar tu economía, es porque Dios va a traer a tu familia a los pies de Jesús. Por eso tienes que tener paciencia. Entonces, hermanos, tenemos un grupo que estaba triste y que dejó de adorar. Miren, hermanos, ¿sabe por qué ellos dejaron de adorar al pueblo de Israel? Porque se les quitó el templo, se lo destruyeron. Y ese es el problema. Es que hay personas que solamente adoran a Dios cuando tienen la iglesia. Pero cuando no está en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué va a pasar si algún día, ni Dios lo quiera, gracias a Dios tenemos la libertad de adorar a Dios? Pero ¿qué pasaría si el día de mañana nos dicen: tienen que cerrar todas las iglesias de Chile? ¿Usted va a dejar de adorar a Dios? Si los pastores dicen: hermano, este domingo no podremos hacer culto, ¿usted va a dejar de adorar? ¿Sabe por qué? El cristiano y el creyente que entiende lo de Dios, entiende que si puede estar en la iglesia o no en la iglesia, adora igual. Amén. Es como cuando usted está en la casa ahí, ¿ah? Y la hermana está haciendo la comidita. ¿Y sabe lo que está haciendo la hermana cuando hace la comida? Adorando a Dios. Y pone su alabanza y se pone a cantar. Y lo hace feliz. Y vamos. Y el hermano a lo mejor anda en el trabajo y anda trabajando con los audífonos y escuchando alabanza y adorando. En todo momento usted va adorando a Dios, en el trabajo, en todos lados usted va adorando a Dios. Porque no necesita de un templo para poder adorar. Usted es el templo. Y usted puede levantar un altar en la casa, en el trabajo, en el colegio, donde sea. ¿Me entiende? Quiero ir cerrando con esto. Escúcheme bien. Entonces teníamos a un grupo que dejó de adorar porque estaban pasando el proceso. Pero tenemos a Pablo y Silas adorando en medio del proceso. Y como les decía, cuando la persona adora, las puertas se abren.
¿Se ha preguntado por qué las puertas no se han abierto para su vida? Probablemente es porque no está adorando a Dios. Pero tenemos dos escenarios distintos, unos felices como Pablo y Silas y los otros tristes porque estaban pasando procesos. Y quiero ir terminando con esto, hermanos míos, escúchenme bien. Al principio les decía que nosotros somos personas que tenemos emociones y sentimientos. En el área emocional vamos a experimentar dos cosas en la vida: la tristeza y el desánimo. Amén. Son dos palabras distintas, tienen distintos significados, pero igual están vinculadas, la tristeza con el desánimo. Para cerrar, quiero mostrarles esta figura sobre la tristeza y el desánimo. La primera, la tristeza, viene de una palabra, viene de varios significados en el griego. Por ejemplo, en el griego, la palabra tristeza, son varias, pero le voy a mencionar solo tres. En el idioma griego se usa la palabra para nombrar a la tristeza. Los griegos le llamaban lipe. La palabra lipe habla de un pesar emocional que surge por el pecado. Es decir, que cuando usted peca, se pone triste y anda mal, anda entristecido porque pecó. Ahora, ¿cuántos de aquí pecan? Ahora, si usted me dice que no peca, usted está siendo mentiroso a Dios, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Así que si hay alguien que me diga que nunca ha pecado, me está mintiendo. Ahora, ¿cuántos de aquí pecan? Todos pecan. Todos fallamos, todos cometemos errores, consciente e inconscientemente. Amén. Pero escúcheme bien. ¿Qué pasa cuando usted peca, cuando usted comete un error? ¿Se pone feliz? No, se pone triste, ¿cierto? Entonces la palabra tristeza, que es una palabra griega que es lipe, habla de una persona que peca y está mal, se siente triste porque le falló a Dios. ¿Amén? Ahora, preocúpese cuando usted no sienta nada, porque si usted peca y no siente nada y no siente pena, significa que a usted le gusta pecar, y eso no es de Dios, y eso está mal, porque hay gente que le encanta pecar, porque el día domingo llegan a la iglesia y piden perdón a Dios, y el día lunes vuelven a hacer lo mismo. No, usted tiene que sentir tristeza si le falla a Dios. ¿Amén? La segunda palabra que usan los griegos es la palabra pentos. La palabra pentos es una palabra griega que se refiere a una tristeza profunda por la muerte de alguien o una pérdida. Es decir, que cuando alguien pierde y se muere un ser querido, uno siente tristeza. Amén. Esa se aplica a la palabra pentos. Y después tenemos la tercera palabra griega, que es tliptis. La palabra tliptis es una tristeza que es a causa de que vienen por las pruebas, por la persecución, la angustia. Es decir, una persona que está pasando un proceso difícil, ya sea de enfermedad o problemas en el trabajo, entonces uno se siente triste. Amén. Ahora bien, póngame atención a esto. Hay distintos tipos de tristeza. Amén, como hemos visto en estos tres significados griegos. Distintos tipos de tristeza. Pero la tristeza, hermano mío, usted incluso, a lo mejor vino hoy día triste, pero vino. A lo mejor usted está triste, pero igual adora a Dios. Y puede llevar esa tristeza. Pero viene ahora la palabra desánimo. Y la palabra desánimo viene de una palabra hebrea. Y mire la diferencia. Quiero que me ponga atención a esto. Porque aquí vamos a ver la diferencia entre la tristeza y el desánimo. Entonces dijimos que la palabra tristeza, usted puede seguir caminando y avanzando aún estando triste. Pero viene la palabra desánimo
Y la palabra hebrea, esta es una palabra hebrea que es Rafa, con F, Rafa. Y la palabra Rafa significa cuando la persona pierde la fuerza. También viene una palabra griega que es ekakeo. La palabra ekakeo significa rendirse. Ahora bien, escúcheme bien, vamos a entender estas dos palabras. La palabra tristeza es que usted anda con pena, pero igual sigue adelante. Pero la palabra desánimo es cuando usted se rinde y no quiere seguir adelante. Esa es la diferencia. Entonces, Pablo y Sila estaban tristes por lo que estaban pasando, pero no estaban desanimados, porque siguieron adorando a Dios. Pero el pueblo de Israel colgó los instrumentos porque se desanimó. Ahora, la pregunta que le hago en este día: ¿cuántos de aquí, a lo mejor muchos podemos estar tristes, pero seguimos avanzando? Pero es peligroso cuando viene el desánimo, porque el desánimo es donde usted dice: no quiero seguir adelante, no tengo fuerzas, no puedo seguir luchando, no tengo ánimo de ir al culto, no tengo ánimo de leer la Biblia, no tengo ánimo de leer la Escritura. Es donde usted se empieza a rendir, donde usted pierde la fuerza, porque pasó cualquier proceso y ya no quiere seguir adelante. Entonces es muy peligroso cuando de la tristeza se pasa al desánimo. ¿Por qué? Porque en el desánimo usted ya no quiere seguir adelante. ¿Cuántas veces se ha sentido así? ¿Cuántas veces se ha sentido que usted ya está desanimado, no quiere seguir adelante? Hermanos míos, todos vamos a pasar por ese proceso. Usted no crea que porque está desanimado, no tiene fuerza, el Señor lo desechó. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios levanta al desanimado y Dios levanta al triste. Porque Dios estuvo con Pablo y Sila ahí en medio de la dificultad. Dios estuvo ahí animándole, dándole fuerza. Porque cuando Pablo y Sila empezaron a ver que las puertas se abrieron, ellos se dieron cuenta que Dios nunca los dejó, nunca los desamparó. Por eso, hermano mío, cuando te venga la tristeza y el desánimo, tienes que tener en claro la palabra que dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi pastor Dante, cuando vengan tristezas, cuando venga desánimo, pastor, pena, porque vamos a pasar pena, vamos a pasar tristeza. Eso va a suceder, pastor. Eso va a suceder, pastor. Eso va a suceder, pastor Luciano. Van a venir pena y tristeza. Pero, ¿sabe? Tenemos que confiar que Dios nos llamó y que Él dijo que nunca nos iba a dejar y nunca nos va a desamparar, aun cuando estemos solos, aun cuando pasemos hambre, aun cuando pasemos frío. Dios va a estar ahí glorificándose, dándonos ánimo, dándonos fuerza. Por eso hay que seguir adelante, iglesia del Señor, aún así en medio de los procesos. Y en este día yo les insto a todos, que cuando vengan los momentos difíciles, saque una adoración y dígale: Señor, gracias. Gracias porque en este proceso tú estás conmigo. Gracias porque nunca me va a faltar. Gracias porque nunca me vas a desamparar. Esa alabanza Dios quiere escuchar de su pueblo. Porque si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es un pueblo agradecido. Póngase en pie. No es malo reconocer cuando estamos desanimados, no es malo reconocer cuando estamos tristes, no es malo. Escuche bien eso, porque de pronto uno puede decir, por ejemplo, si yo le dijera a usted, yo aquí le digo a usted: hermanos, estoy devastado, estoy desanimado, me quiero morir. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese caso si yo les digo eso? Pastor, pero si usted es pastor, ¿no se puede desanimar? Pastor, usted no puede estar triste. ¿Sabe lo que hizo Jesús en el Getsemaní? Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Él vio todo lo que le venía.
¿Y saben lo que hizo? Llamó a sus discípulos y les dijo a sus discípulos: estoy devastado, estoy mal, necesito que velen conmigo, oren por mí porque estoy devastado hasta la muerte. Jesús no tuvo problema en confesar sus emociones. Jesús no tuvo ningún problema en decir lo que él estaba sintiendo. Por eso usted nunca se guarde lo que está sintiendo. A veces en los momentos difíciles no se lo guarde. Pida la oración. Yo le puedo decir a mi pastor: oren por mí, estoy mal. Y los pastores, ¿qué tienen que hacer? Orar por mí. Ahora yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Escúchenme bien. No es malo reconocer delante de Dios cuando estamos tristes y desanimados, porque siempre nos va a pasar. Escuche eso. Usted no va a dejar de ser espiritual por reconocer que muchas veces no tiene fuerzas para seguir adelante. Quiero que cierre sus ojos. Escúcheme bien. Yo quiero que me levante la manito. Escúcheme, todavía no, denme un segundo. Que quiero que me entienda lo que quiero decir. Solamente me van a levantar la manito. Solamente los que están desanimados y tristes. Solamente, yo quiero hablar por usted. Solamente los que están desanimados y tristes van a levantar su manito, porque yo voy a orar por usted. Para que Dios le dé fuerza en esa tristeza y para que Dios le dé fuerza en ese desánimo. No se avergüence. Si usted está triste y desanimado, no tenga vergüenza. Jesús lo hizo. Jesús reconoció que estaba mal hasta la muerte, porque Él se sentía triste y desanimado. Dios bendiga a todos los hermanos que han levantado su manito. Escúcheme bien, iglesia. Ahora quiero que usted traiga a su mente eso que lo está desanimando y eso que lo tiene triste. Todo lo que lo tiene triste y desanimado, tráigalo a su mente y vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted adora a Dios, Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas, iglesia. En esa necesidad que tú estás teniendo y que te tiene desanimado, Dios te va a abrir puertas si sacas de ti una alabanza, si sacas una adoración a Dios. Mantén tu manito arriba, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Mira esas manitos levantadas, Señor. Reconocemos aquí públicamente que tenemos pena, tenemos tristeza por tantas cosas que han pasado allá afuera y que muchas veces estamos desanimados, Señor. Señor, reconocemos que a veces perdemos la fuerza y no tenemos ánimo y que muchas veces decimos: ya no quiero más, ya basta, no queremos seguir avanzando. Pero en este día, Jesús, levantamos nuestras manos para decirte que te necesitamos. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. No podemos quejarnos, Señor, porque tú has sido bueno. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y reconocemos que sin ti no somos nada, Jesús. Y te necesitamos en este día. Toma nuestra mano, socórrenos, Señor, que tenemos pena, tenemos tristeza, a lo mejor hay desánimo, pero en este día, Señor, de nuestra boca sale una alabanza para decirte gracias, gracias por todo, Jesús. Y sé que nuestra alabanza va a abrir puertas de bendición para tu pueblo. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Abre puertas de bendición. Te adoramos en este día y te damos gracias por lo que has hecho con nosotros. Te glorificamos, Cristo de la gloria. Levántate, lindo pueblo. Dale ánimo, Señor. Fortalece a mi pastor Dante. Fortalece a mi pastor Ubermane. Fortalece a mi pastor Luciano. Fortalece al pueblo, Señor. Abre puertas de bendición delante de tu pueblo. Y en este día te adoramos. Te adoramos, Jesús.
Para ti sea la gloria, la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden decir gracias? Gracias Jesús. Gracias Jesús. Merci, 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 merci.